No soy el autor, link de la historia original en la descripción del video, favor de apoyar la historia original y al autor para que siga publicando, gracias. Antes que nada, saludos a Friskgamer, de igual forma gracias a todos los que ven el video. Ahora sí, empecemos. Fate. Acero contaminado. Capítulo 3. Y estoy de vuelta. De todos modos, pensé que probablemente debería señalar algo aquí dado cómo va esta historia actualmente. Los pensamientos de los personajes en este fic no representan mis propias opiniones sobre nada. Todo lo que está pasando aquí que se caga en la imagen de Kiritsugu Shiro y Taiga tienen en sus mentes proviene de una comprensión incompleta del hombre y las razones detrás de sus acciones. Pero de todos modos, adelante con el chapi. Shiro no pudo evitar temblar mientras estaba sentado en su cobertizo. Hacía frío, pero eso no importaba. Todo lo que importaba ahora era que Kiritsugu le había mentido. Había confiado en el hombre, le había salvado la vida del fuego, le había dado un hogar e incluso le había enseñado magia después de un tiempo. Excepto que no lo había hecho. El hombre había decidido directamente enseñarle la forma incorrecta de hacer magia, permitiéndole arriesgar su salud, obligándolo a soportar más dolor del que quería recordar, todo porque no quería que lo aprendiera. Tuvo que apretar los dientes ante eso. No había forma de que eso fuera correcto. Y ni siquiera se había dado cuenta de que su padre le había estado mintiendo en la cara sobre eso, lo que lo hizo preguntarse, ¿sobre qué más le había estado mintiendo el hombre? Sus viajes, los meses que se fue sin saber nada de él, ¿qué había estado haciendo entonces? ¿El hombre realmente se preocupaba por él? Sintió que las lágrimas brotaban de la esquina de sus ojos mientras trataba de hacer retroceder la traición. ¿Quería el hombre que muriera? ¿Era por eso que se veía tan feliz cuando falleció? Después de todo, Shiro le había dicho que se convertiría en un superhéroe, pero si Kiritsugu realmente había trabajado para mantenerlo débil, eso significaba que el hombre sabía que lo matarían si intentaba caminar por ese camino. Todo era demasiado. Sacudiendo la cabeza, sabía lo que tenía que hacer en este momento. Aparta esos pensamientos de su cabeza y trata de ver si abrir sus circuitos mágicos le permitiría realizar los hechizos que su padre adoptivo le había enseñado. Nunca habían funcionado antes, algo que siempre había atribuido a su ineptitud, pero ahora que sus circuitos mágicos se habían abierto, quería ver si los hechizos que le habían enseñado eran reales. Empujándose desde su posición desplomado contra la pared, caminó hacia uno de los estantes, mirando la basura que había acumulado a lo largo de los años que había vivido con su padre adoptivo, escogió algo que no se perdería si lo hiciera. Accidentalmente lo destruyó. Colocándolo en el medio del piso, a una distancia decente de todo lo demás en el cobertizo, tiró del martillo hacia atrás, sintiendo que sus circuitos mágicos se encendían con una calidez agradable que no había tenido la oportunidad de obtener. Acostumbrado todavía. Mirando la chatarra, un motor quemado de una lavadora, procedió a formar un conjunto de palabras únicas para él. Traseón, realizó los movimientos que su padre le había enseñado, moldeando su prana a través del pensamiento, creyendo en el poder de su hechicería, antes de finalmente lanzar el hechizo. Casi de inmediato se encontró consumido por cada detalle del equipo que tenía delante, cada imperfección, el daño acumulado e incluso un vago sentido de su historia mientras revisaba los esquemas en su cabeza. No pudo evitar que una sonrisa adornara sus labios ante eso. Al menos el hechizo análisis estructural había funcionado como se suponía, lo que en sí mismo era un buen augurio para los otros dos que le habían enseñado. Una vez que finalmente hubo repasado todo el motor en su cabeza, comenzó a buscar las imperfecciones, tanto a nivel físico como conceptual, antes de empujar su prana hacia ellas, de forma lenta pero segura, mientras trataba de reforzar esas imperfecciones y restaurarlas. El motor a la funcionalidad. No pudo evitar sonreír cuando sintió que el hechizo funcionaba, con el equipo previamente inútil volviendo lentamente a un estado utilizable antes de comenzar a identificar el estrés que estaba ejerciendo sobre él por la cantidad de prana que estaba poniendo en él. Una vez que llegó a ese punto, se detuvo antes de dar un paso atrás y mirar su trabajo.
La pieza de chatarra previamente oxidada, que había estado más allá de la reparación convencional, ahora estaba en condiciones visiblemente mejores, una señal segura de que la hechicería de refuerzo que le habían enseñado funcionaba. Solo había un hechizo más para probar. Terase, esta vez fue más deliberado en su canto. Una cosa era conocer y mejorar un objeto, pero formarlo de la nada era otra completamente distinta. Repasando los esquemas que aún estaban frescos en su cabeza, moldeó su prana para parecerse a la máquina que acababa de arreglar. En lo que pareció muy poco tiempo, se enfrentó a dos motores que estaban tan cerca de ser idénticos que no podían ser distinguidos por nadie que no fuera un mago, una acción que lo hizo soltar un suspiro de alivio. Parecía que lo que Kiritsugu le había enseñado no estaba mal, simplemente decidió retener el acto de abrir sus circuitos mágicos. Lo que lo enojó aún más con el hombre. ¿Por qué esforzarse por enseñarle hechizos reales sin enseñarle cómo lanzarlos realmente? Soltando un suspiro, dejó que sus circuitos se enfriaran. El aire frío del invierno debería ayudarlo a refrescarse la cabeza y aclarar sus pensamientos. Volviendo a la pared, se dejó caer sobre ella una vez más, su mente aún tratando de procesar las revelaciones con las que había sido golpeado más temprano en la noche. Fujine puede haber sido parcialmente responsable, pero como ella dijo, se le había preguntado como hipotético, ella no sabía nada sobre hechicería y no sabía que su padre pondría esa idea en práctica. Además, ella todavía era joven, todavía estaba entrenando para convertirse en maestra, alguien que era nuevo en el campo no debería ser una fuente de conocimiento sobre el tema, pero su padre lo había hecho de todos modos. Eso solo lo hizo apretar más los dientes. Seguramente Kiritsugu debería haber sabido mejor que confiar en la opinión de alguien que aún no había madurado por completo. Sacudiendo su cabeza para despejarse, trató de concentrarse en cualquier cosa buena que pudiera pensar. Pero todo lo bueno que se le ocurría acerca de su padre adoptivo iba acompañado de algo negativo. Excepto por uno. Kiritsugu lo había salvado del fuego de Fuyuki. Pero entonces, ¿por qué estaba allí en primer lugar? Sintió que se le formaba un nudo en el pecho ante esa pregunta, especialmente cuando recordó lo que Sumire le había dicho sobre las acciones que el hombre había tomado antes de eso. ¿Era posible? La sola idea lo hizo sentir enfermo, pero no pudo evitar que se arraigara en su cabeza. ¿Era posible que Kiritsugu hubiera sido el responsable del incendio en primer lugar? Sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de ese pensamiento. Pero no pudo. Ser salvado por Kiritsugu fue el momento decisivo de su vida, el mero pensamiento de que el hombre había sido responsable de la muerte que había estallado a su alrededor, y luego había elegido salvarlo a él de todas las personas, cambió por completo todo lo que había pensado después de ser adoptado. La bilis subió de su estómago mientras trataba de rechazar ese pensamiento. No podía aceptar esa posibilidad. No había forma de que pudiera. Tal cosa era imposible. Pero necesitaba saber, necesitaba averiguar si había alguien en Fuyuki que pudiera decirle la verdad detrás del fuego. Pero, ¿dónde podría empezar? Frunció el ceño cuando se le ocurrió algo. Sumire había mencionado que la iglesia era una de las organizaciones responsables de ocultar la existencia de la hechicería. ¿Era posible que el sacerdote local supiera algo? Al menos valía la pena intentarlo. Tomando una respiración profunda, una vez más trató de empujar hacia abajo la bilis que amenazaba con brotar de su garganta mientras se empujaba hacia atrás para ponerse de pie. Mañana. Solo había una última cosa que tenía que preguntar. ¿Sabes algo más que no me estés diciendo? El ceño fruncido que se formó en su rostro decía bastante. No, ¿hay algo más en él que crees que debería? Sonaba honesto cuando hizo esa afirmación, pero su abuelo no era el tipo de persona que pudiera ser fácilmente leída. Si lo fuera entonces no habría llegado al puesto que tenía. Solo quiero saber, le dijo. Si él aún no sabía acerca de la magia, entonces ella no sabía cómo revelársela podría dañarlos a largo plazo. Después de todo, ocultar la existencia de la magia durante tanto tiempo significaba que tendría que haber procedimientos para evitar que la gente se enterara, y ella no quería que su abuelo comenzara a investigar cosas que podrían convertirlo en el objetivo de magia.
Asesinos mirándolo fue claro para ella que él no compró su excusa. Taiga, no me tomes por tonto, declaró y una mueca tiró de sus labios, si no quieres decírmelo, simplemente dilo. Lo siento abuelo, pero creo que es algo que es mejor que me quede callado, decidió decirle y él asintió con la cabeza en aceptación. Muy bien, entonces no voy a entrometerme, dijo antes de volverse hacia una botella de sake, ¿quieres un trago que te ayude a dormir? Ella no pudo evitar dejar escapar una sonrisa ante eso. Sí, por favor. XXX contaminado XXX Sumire no pudo evitar fruncir el ceño cuando su hambre una vez más le gritó que la alimentara. No había esperado que ese niño Emilia apareciera cuando estaba cazando, pero se sentía demasiado interesante como para ignorarlo. Por supuesto, enterarse de que él era el hijo adoptivo de Emilia Kiritsugu había sido un gran shock. Diablos, si Rita alguna vez se enterara de él, casi seguramente intentaría asesinar al niño por lo que su padre le había hecho a uno de sus subordinados hace un par de años. Hace décadas. Aún así, no creía que hablarle del niño fuera lo correcto. Por mucho que disfrutara de la compañía de Rita, el niño no merecía ser el objetivo de los crímenes de su padre, no cuando era obvio que solo era otra víctima del hombre llamado Emilia Kiritsugu. En todo caso, la traición que acababa de descubrir el niño era probablemente peor que la muerte. Especialmente dado lo inflexible que había sido sobre la bondad de su padre. Sacudiendo la cabeza para despejarse, vio que el niño regresaba del cobertizo, luciendo pálido y enfermizo, pero lo descartó. Podría haber sido interesante, pero probablemente estaría muerto en un siglo a más tardar, ¿cuántas décadas antes? Frío. Decidió que valía la pena preguntar incluso si en realidad no importaba. Yo, solo necesito averiguar algo mañana, la respuesta del chico hizo que ella levantara una ceja. Ella no esperaba eso de él. Quizás fue algún tipo de revelación lo que lo había sacudido hasta la médula. No sería sorprendente dado lo mucho que ya había destrozado su frágil visión del mundo. Buenas noches, las siguientes palabras del chico hicieron poco más que darle una razón para sonreír interiormente. Si él se iba a la cama, entonces eso significaba que ella tenía el resto de la noche para tratar de encontrar un refrigerio adecuado, y era lo suficientemente temprano como para que los borrachos probablemente todavía andaran por ahí. El mayor problema sería que la iglesia tomara nota de sus víctimas y enviar un ejecutor para tratar de destruirla, pero para alguien con acceso a un fantasma mármol, eso no era un gran problema. Nos vemos mañana, dijo, preguntándose cómo estaría el chico después de una buena noche de sueño. Sería interesante ver cómo el niño se recupera de todo. XXX contaminado XXX Kotomine Kirei se ocupaba de sus asuntos diarios con normalidad. Ordenar la iglesia, asegurarse de que los niños en el sótano aún estuvieran vivos para que Gilgamesh pudiera usar su noble fantasma libremente y vigilar la ciudad en su conjunto. Había sido una sorpresa descubrir que uno de los 27 había invadido la ciudad, pero hasta ahora no habían demostrado ser un problema. En todo caso, en realidad estaban demostrando ser una llave inglesa interesante que podría cambiar la forma en que la próxima guerra del Grial podría terminar. Después de todo, descubrir que había pasado los últimos días en la residencia Emilia significaba que probablemente estaba interactuando con el niño que Emilia Kiritsugu había adoptado. Estaba la cuestión de qué estaba pasando allí, solo tenía una idea general de dónde estaba después de todo, pero el hecho de que se estaba quedando allí y había tomado nota de que tanto el niño como su cuidador entraban y salían sin señales de infección significaba que el apóstol probablemente no era hostil hacia ellos. Estaba la noche anterior, con la forma en que había procedido a atrapar a una víctima desprevenida y dejarla seca, pero al revisar la escena cuando terminó, quedó claro que el cadáver no estaba en ninguna posición para ser identificado como una víctima de un ataque de vampiros. Exactamente cómo había hecho que la víctima se pudriera tan rápido no era algo que entendiera, pero era un trabajo menos para él. Sus oídos fueron recibidos por el sonido de la puerta principal abriéndose, un ruido que lo llevó a girarse y mirar a quien quiera que hubiera tomado la decisión de entrar en los sagrados pasillos. Su interés despertó en el momento en que vio una mata de pelo rojo en un niño, un rasgo que le indicó que el niño era el mismo que había adoptado Emilia.
Buenos días niña, ¿necesitas orientación?, preguntó, curioso en cuanto a la razón por la que el chico estaba allí. Hace poco escuché que la iglesia es responsable de ciertos asuntos, dijo el chico claramente sin saber qué decir. Quería saber si sabías algo sobre el incendio de hace 5 años. Bueno, eso fue ciertamente interesante. Por supuesto, este era definitivamente un escenario en el que decir la verdad sería lo más interesante. Ciertamente lo hago, le dijo al niño. Fue iniciado por un hombre llamado Emiya Kiritsugu, que participaba en actividades ocultas a las autoridades locales. Observó al niño mientras se derrumbaba en un banco, y tuvo que reprimir una sonrisa al ver un lío conflictivo de resignación, incredulidad, horror e ira en su rostro. Sería interesante ver cómo se desarrollaría el niño después de esto. No sabía cómo fue criado, pero era obvio que Emiya no le había dicho que era responsable de ese evento. ¿Hay algo más que necesites hoy?, se preguntó si tendría que dedicar más tiempo a influir en el chico, pero el niño respiró hondo un par de veces antes de negar con la cabeza. No gracias, solo necesito 1 minuto, dijo el chico y le ofreció una falsa sonrisa de amabilidad. Tómate todo el tiempo que necesites niño. Y con eso, volvió a sus funciones. Después de varios minutos, notó que el niño se levantó del asiento que había ocupado y marchó tambaleándose hacia la entrada, saliendo finalmente, dejándolo solo si no fuera por una persona en particular. No entiendo por qué toleras a ese niño vándalo o al chupasangre en esta ciudad. La voz del Rey Dorado llamó desde la puerta que conducía a su vivienda. Cuantos más personajes haya, más posibilidades de que estalle el caos en la obra, le dijo al Servant, y la influencia del vampiro podría resultar interesante. No pudo evitar que la sonrisa adornara sus labios ante el pensamiento. ¿Cómo se desarrollaría Emiya Shiro ahora? ¿Escogería seguir los pasos de su padre adoptivo? ¿Caería en el camino que había recorrido el propio padre de Emiya? ¿O encontraría su propio camino, separado de todos ellos? Solo el tiempo lo diría. XXX contaminado XXX Shirou no pudo evitar comer lentamente mientras procesaba la información que había recibido del sacerdote. Kiritsugu había sido responsable del incendio de Fuyuki. Deseaba que no fuera cierto, pero ya había sospechado que así era, así que haberlo confirmado fue menos impactante de lo que hubiera sido si simplemente se hubiera enterado de la nada. Pero eso no cambió el hecho de que Kiritsugu había sido responsable de destruir su vida, lo que significa que salvarlo no había sido un acto de piedad, sino más bien un acto de culpa. ¿Era esa sonrisa que había dado ese día porque había salvado a alguien? ¿O fue porque estaba feliz de que no todos hubieran muerto por su culpa? La idea de que fuera lo último lo enfermaba. Lo había salvado de un desastre la misma persona que lo había causado en primer lugar. Y luego creció idolatrando a esa persona. «Shirou, ¿estás bien?», la voz de Fujine llamó y no pudo evitar suspirar en respuesta. «Anoche se me ocurrió algo», le dijo, notando que ella ahora lo miraba con expresión preocupada. «Fui a la iglesia para confirmarlo, y tenía razón». «¿Fuiste a la iglesia?». Sumire sonaba más preocupada por esa declaración que por cualquier otra cosa. «Sí, solo quería saber una cosa», dijo. El sacerdote sabía algo sobre el fuego de Fuyuki. «Déjame adivinar», interrumpió la voz de Sumire y él la miró. «Emiya Kiritsugu fue responsable de eso». «No seas estúpido, por supuesto que Kiri no sería responsable de algo así». Fujine interrumpió y se sintió desinflado al darse cuenta de que probablemente dañaría aún más la imagen que ella tenía de él. El sacerdote dijo que lo era. Vida era demasiado. La peor parte era que estaba reaccionando tan fuertemente hacia solo parte de la información sobre lo mal que Kiritsugu había jodido a Shirou. «Avísame si necesitas algo, y asegúrate de que Shirou sepa que estaré aquí si me necesita». Ella sintió una sensación de alivio por su declaración. Sabía cuánto se preocupaba su abuelo por ella y Shirou, por lo que eso significaba que Shirou estaría en buenas manos si alguna vez necesitaba ayuda con algo. XXX acero contaminado XXX trace, murmuró Shiro al sentir que sus circuitos mágicos cobraban vida. No sabía qué iba a hacer con su vida, pero si Kiritsugu no quería que aprendiera hechicería, entonces se aseguraría de que lo aprendiera aunque solo fuera para fastidiar al hombre.
Desafortunadamente, no sabía por dónde empezar fuera de los hechizos básicos que Kiritsugu le había enseñado, pero no iba a darse por vencido solo porque no sabía mucho. Sumire le había sugerido que mirara en su interior y tratara de descubrir algo sobre sí mismo que pudiera usarse como base para su hechicería, pero con sus emociones chapoteando actualmente como olas agitadas en una tormenta, no estaba seguro de lo que podría encontrar ahora. Había demasiado de sí mismo y de su vida que se había perdido en los últimos días y tratar de encontrarse en ese lío iba a ser su principal prioridad. No iba a estar limitado por lo que Kiritsugu había querido de él, pero ¿qué podía hacer que siguiera siendo bueno? Forzando su camino a través de esos pensamientos, trató desesperadamente de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera serle útil en su hechicería. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente cerró sus circuitos y dejó que el aire fresco del cobertizo lo trajera de vuelta al mundo de la vigilia. Sacudiendo su cabeza de tantos pensamientos como pudo, tomó la decisión. Tendría que resolver sus prioridades antes de continuar con su hechicería, no había nada a lo que pudiera aferrarse sin entenderse a sí mismo primero, y cómo podría entenderse a sí mismo cuando Kiritsugu lo había moldeado en la forma que era ahora. Necesitaba deshacerse de la influencia de su padre y encontrar lo que lo motivaba sin la intromisión de Kiritsugu. Tomando respiraciones profundas, tomó la decisión de pensar lo más lejos que pudo. Volver a un tiempo antes del fuego. A una época en que todavía tenía una familia, cuando era feliz, cuando el estrés de ser uno de los pocos sobrevivientes del incendio no pesaba sobre sus hombros todos los días, cuando todas las vidas que se perdieron cuando él estaba guardado no fue un problema. Quería volver a esa época. Pero eso era imposible. Kiritsugu se había asegurado de eso quemando el bloque, obligando a todas esas personas a morir mientras él se veía obligado a caminar hacia adelante por puro instinto. Apretando el puño ante el recuerdo, una vez más se encontró haciéndose una simple pregunta. ¿Por qué yo? ¿Por qué había sido él la persona a salvar en lugar de todos los demás que habían muerto en el infierno que lo había rodeado? Y lo más importante, ¿por qué no había intentado salvar a nadie él mismo? ¿Qué fue lo que lo hizo seguir adelante en ese entonces? ¿Qué lo había empujado a ignorar a todos los demás que ardían a su alrededor? ¿Y por qué ya no estaba allí? ¿Cómo alguien que había ignorado tantos gritos de ayuda podría estar tan concentrado en salvar a otros? ¿A quién estaba engañando? Sabía exactamente por qué quería salvar a la gente. Todos los que habían muerto habían sido alguien que podría haber sobrevivido si simplemente hubiera tenido la fuerza para ir hacia ellos, era su culpa que estuvieran muertos incluso si el fuego lo hubiera iniciado Kiritsugu. Podría haberlos salvado y el arrepentimiento fue lo que lo llevó tan lejos. Quizás Kiritsugu se había aprovechado de esos sentimientos, pero sabía que eran reales. Incluso si todo lo que Kiritsugu le había dicho era mentira, lo único que sabía con certeza era que quería compensar su falta de acción en ese momento, no porque fuera lo correcto, sino para ayudar a aliviar a algunos de los suyos. Culpa. Tuvo que soltar una pequeña risa ante eso. ¿Qué razón más egoísta para querer salvar a la gente? Pero, de nuevo, estuvo realmente mal elegir ser egoísta cuando la manifestación de ese egoísmo era ayudar a los demás. Sacudiendo la cabeza para despejarse, dejó escapar una pequeña sonrisa al considerar el pequeño progreso que había hecho. Al menos ahora sabía algo que era cierto. Ahora solo necesitaba averiguar si había otras verdades sobre sí mismo que habían sido ocultadas por las acciones de Kiritsugu hacia él. Y eso es todo por ahora. Sombra fuera.